No, La experiencia es que no lo ve nadie, más que nosotros. ¿Sí? Tengo me tranquiliza. la estadística, que entra, y la mayoría de las veces son 5, pero el mío tiene 10 vistas mías. No, Bueno, sí, me pero tranquiliza. circulan por acá nomás, pero Claro. No, no, igual está todo bien. No, básicamente porque, no, por una cuestión de timidez, pero también porque es como es un trabajo que estoy como realizando ahora y está como en proceso de formulación, de afinamiento de las hipótesis, de la línea de investigación. O sea, un poco cuento un poco quién soy y de dónde viene esta investigación, porque yo estoy como, bueno, no sé, o sea, es un círculo que claramente tiene una orientación hacia la filosofía del lenguaje o viene como de los estudios wittgensteinianos. Yo trabajé también en La Plata, de hecho mi director de tesis es un wittgensteiniano, no sé si se lo puede decir así, que fue tesis doctoral, que fue Pedro Karmarzik. Este, y tengo, digamos, algunas lecturas, bueno, también en Tucumán, había como un grupo importante cuando yo me formé, pero bueno, no es mi campo de trabajo, no es mi ámbito y tampoco son como mis lecturas actuales, entonces por ahí espero no decepcionarlos, digamos, en ese sentido. También tiene que ver con un poco, digamos, este tema que me gustaría discutir o me gustaría conversar con usted, tiene que ver un poco también con una trayectoria un poco difusa en términos disciplinares, pero también en términos biográficos mía, digamos, o sea, yo también egresé de filosofía, luego hice una maestría en historia, más en historia contemporánea, historia política contemporánea, luego trabajé en filosofía. Nunca estuve en un departamento de filosofía, sino, digamos, en un instituto de antropología, luego en un departamento de ciencia de la educación, y actualmente, y bueno, y así como fui girando, o formé parte de una maestría en ciencias sociales en La Plata, y actualmente formo parte de dos proyectos que tienen un poco que ver con la filosofía. Uno es un proyecto sobre autoritarismo y resistencia en el sur global de la Fundación Rosa Luxemburgo. Yo soy ahí como investigador asistente, aprendí a ser como asistente de investigación. O sea, asistente de investigación será la palabra más correcta. Si bien escribo y produzco, también estoy como encargado de las tareas de coordinación de los investigadores, que son investigadores activistas del sur global, o sea, gente de la India, de Filipinas, de Mozambique, de Brasil, de Argentina, o sea, como que y ninguno de ellos o ninguno de nosotros viene de la filosofía, soy como el encargado de dar el punto de vista filosófico. Entonces, todas las discusiones que estoy teniendo ahora o todas las discusiones, digamos, que atraviesan mi ámbito laboral no vienen precisamente de la filosofía. Y por otro lado, pertenezco también o estoy trabajando con trabajadores migrantes acá en Alemania, formas de organización sindical a partir de un proyecto como de escuela sindical que tenemos con trabajadores migrantes en economías de plataforma, o sea, sobre todo latinoamericanos, o sea, chicos latinoamericanos que vienen acá y trabajan como en este tipo de economías como Globo, como Rappi. Entonces la idea nuestra es, bueno, formar organización o cuestiones de formación sindical, de lucha por sus derechos laborales, etcétera. Esas son como mis dos pertenencias o mis dos actividades laborales, podríamos decir, digamos acá. Pero esas dos vinculaciones no están exentas de mi interés por seguir produciendo o mi interés por producir, digamos, por seguir escribiendo y por seguir manteniendo como discusiones que pueden ser consideradas filosóficas o teóricas. Ya no sé muy bien, digamos, cuál es el límite, o al menos cuál es mi límite entre la filosofía y esas otras disciplinas, digamos, o esas otras actividades. Yo, para mi tesis doctoral, había comenzado a trabajar en el problema de la subjetividad, o sea, la crítica al sujeto en la filosofía contemporánea, y eso me fue llevando poco a poco a trabajar como el problema de las formas de subjetivación o las formas de construcción de identidad en el capitalismo tardío, o sea, o en el capitalismo post-fordista, digamos, o sea, un tema que atañe a la filosofía, pero que también digamos, central en la teoría social y en las ciencias políticas. Y me interesaba particularmente cómo se construyen o cómo se, sí, qué tipo de condiciones, qué tipos de sustrato hay en las construcciones de las identidades que podemos denominar autoritarias o antidemocráticas. O sea, ese era un poco, de alguna manera, retomar en el marco de las sociedades contemporáneas
la antigua pregunta frankfurtiana de la Escuela de Frankfurt, sobre la subjetividad autoritaria, sobre la personalidad autoritaria, que básicamente es la pregunta por, o sea, dicho como en términos como muy simplificados, sí, muy simplificados y esquemáticos, es por qué los sujetos o ciertos individuos se ven envueltos en relaciones o aceptan formas de subyugación que van en contra de lo que son supuestamente sus intereses materiales, digamos. Y cómo, digamos, esa especie de aporía tiene desenlaces autoritarios, es decir, cómo los individuos aceptan relaciones autoritarias, se ven envueltas en forma de subjetivación autoritaria, que irían en contra de tanto sus intereses materiales como de sus gratificaciones libidinales, de sus expectativas de felicidad, etcétera, etcétera, o de sus pretensiones de autonomía. Esa es un poco como la pregunta, básicamente, que había dirigido mi trabajo en los últimos años, o lo que yo venía escarbando. Incluso me propuse el proyecto de armar un libro, que todavía lo sigo teniendo, nada más con la pandemia quedó un poco trunco, en relación a eso. Y eso es también como la pregunta con la cual yo me inserté al grupo de la Rosa Luxemburgo, digamos, el grupo sobre autoritarismo y resistencia en el sur global. Eh, pero bueno, esa pregunta o ese problema de la subjetividad autoritaria comenzó con el tiempo. No sé si estoy siendo muy aburrido, estoy aburriendo, estoy siendo poco claro. Ustedes me hacen así cuando... Perfecto, perfecto, bueno, bien. Yo como poco para contextualizar, digo, ¿por qué estoy hablando acá de plataforma, digamos, un grupo de filósofos wittgensteinianos, digamos, ¿y por qué yo estoy No, preguntando muy bien, por esa muy cuestión? bien. Bárbaro, bárbaro. Incluso también, bueno, ¿por qué yo estoy como preguntándome o estoy trabajando estos temas? Bueno, un poco mi búsqueda, o sea, tenía que ver con esta crítica al sujeto, que es casi como una especie de subdisciplina dentro de la filosofía contemporánea, o sea, las críticas al sujeto, las críticas al concepto de subjetividad. En términos filosóficos me llevaron a preguntarme por formas de subjetivación y críticas a formas de subjetivación en procesos ideológicos, podemos decir, en procesos políticos ideológicos. A partir de la pregunta por formas de subjetivación autoritarias o relación entre subjetividad, autoritarismo y crisis de la democracia, entonces pongámosle los nombres. Por supuesto, esta pregunta tenía como un gran detonante político, que era como, bueno, las crisis de las democracias liberales, el ascenso, digamos, de ciertas formas de autoritarismo, Trump, Bolsonaro, pongámosle los nombres que queramos, Modi, Duterte, en diferentes lugares del mundo. Y cuando comencé a trabajar este tema, sobre todo en el marco de la Fundación Rosa Luxemburgo, comencé a trabajar con un psicoanalista y comencé también a trabajar paralelamente. Yo ya venía con algún tipo de experiencia sindical, más que nada en el sindicato de docentes en La Plata, pero comencé a trabajar con este proyecto con trabajadores de plataforma. Y la cuestión del autoritarismo, o la cuestión que yo venía preguntándome sobre la crisis de las democracias liberales, las formas de subjetivación autoritaria, las construcciones de identidades, digamos, dentro del neoliberalismo, las formas de aceptación ideológica de los imperativos neoliberales, que eran como ciertas preguntas que yo como venía teniendo y sobre las cuales venía, no sé, rascándome un poco la cabeza. Comenzaron a tener una especie de escenario distinto, que era el escenario del mundo del trabajo. Y el tema del mundo del trabajo me parece particularmente interesante. O sea, estoy yendo estoy haciendo como múltiples entradas al tema, pero me parece como bastante interesante y es un poco lo que me gustaría discutir hoy acá, si bien no armé una presentación con PowerPoint ni nada de eso, pero me gustaría un poco discutirlo de términos más hasta experienciales, podríamos decirlo. Me parecía fundamentalmente interesante porque creo que tanto en la filosofía política como en la teoría de las democracias, hay una preocupación por lo que podemos decir la crisis o los problemas inherentes a, por ejemplo, a la justicia, a la educación, no sé, o a la vida cotidiana, o incluso a la esfera del arte, pero la esfera del trabajo no tiene un carácter sustantivo, digamos, dentro de lo que son las teorías, o sea, no es un... No es, no es el centro gravitacional o ni siquiera es el centro gravitacional, ni siquiera ocupa un carácter fuerte y constitutivo de las teorías de la democracia o de las filosofías políticas, al menos en las tradiciones liberales, digamos.
Y esto es bastante, incluso también dentro de los famosos estudios, dentro de los neoliberal studies, de los estudios sobre el neoliberalismo actualmente, también el mundo del trabajo tiene un carácter como desplazado, o sea, se preocupa mucho más en formas de regulación del Estado, en regulación de los mercados, o en la historia de las ideas neoliberales, pero no tanto en lo que acontece en el mundo del trabajo. Y esto es un déficit, me parece que es un déficit, no solamente por la centralidad en la reproducción social del mundo del trabajo, sino también por la centralidad en la forma de subjetivación del mundo del trabajo. O sea, los sujetos, las personas pasan, al menos en los casos con suerte, digamos, 8 horas de su día, de 8 horas de su vida, en el trabajo, cuando vuelven a casa están relacionadas de alguna forma u otra al mundo del trabajo, y lo que es mucho más central, constituyen su autoestima, sus formas de reconocimiento, sus valores, podríamos decir, en el mundo del trabajo. Entonces, esta ausencia de la idea de trabajo para pensar en la teoría de la democracia o para pensar los conceptos centrales de la filosofía política es, no diría sintomática, pero sí es algo del cual se debería volver. Un poco, esto es también, ahora este semestre, hago un paréntesis, estuve participando en el coloquio de Rachel Yagi, donde estuve exponiendo Honneth, su último trabajo, y él es un poco lo que plantea Axel Honneth, lo que plantea justamente esta idea, digamos, de cómo recuperar la reflexión sobre el mundo del trabajo, sobre el lugar del trabajo, no solo el trabajo como algo abstracto, como por ejemplo transformador de la naturaleza, etcétera, sino la organización del espacio de trabajo, como una instancia normativa para pensar formas de participación democráticas, por ejemplo. Entonces, o para pensar las crisis, los déficits de las democracias. Entonces, repensar entonces, esto es algo que propuso Honneth y que yo encontré como cierto, o sea, expresado en formas más sistemáticas y con mucha más elaboración de lo que yo venía pensando, algo con lo cual comparto, o sea, volver a pensar la organización del trabajo, o sea, el espacio laboral, en relación tanto con las construcciones de las identidades políticas, de las subjetivaciones políticas, pero también como, como un elemento a tener en cuenta y hasta algunas veces con un carácter normativo. Hay toda una discusión acerca de, que no sé, podríamos tenerla después, sobre la normatividad o no de esto, o sea, qué implica tener un estatus normativo, pero bueno, esa relación con la formación de la voluntad democrática. Entonces, ¿qué relación hay la estructuración del mundo del trabajo con la formación de la voluntad democrática? Digamos, si se pueden encontrar elementos normativos o no, se pueden escindir, pueden ser pensados diferencialmente o no, en fin. Entonces, esto es un poco lo que motivó, digamos, comenzar a trabajar en este tema. Entonces, vuelvo resumidamente. Entonces, mi pregunta era por las subjetivaciones autoritarias y por las formas de autoritarismo que marcaban este nuevo momento histórico de crisis de las democracias. Y cómo pensar eso en el mundo del trabajo. Cómo pensar las crisis de las democracias y las formas de relaciones autoritarias en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, digamos, que yo estaba considerando, no sé si voy bien, ¿sí? Porque yo como que no preparé nada, entonces estoy como yendo, digamos, o sea, tratando de que, perfecto, o sea, no es que no prepare nada, perdón, no es que prepare un PowerPoint ni una estructura, sino estoy como llevando... Era un poco un mundo de trabajo que tiene que ver con el fin de las sociedades fordistas, disciplinarias, centradas en las fábricas, con derechos laborales más o menos estatuidos legalmente, con horarios de trabajo más o menos fijos, digamos más o menos, porque hay como una gran diferencia entre lo que puede ser el modelo que siempre se tiene de las sociedades del norte global con la sociedad del sur global, donde eso fue menos así, pero aún había una pretensión. Con con una clase más o menos articulada institucionalmente en sindicatos, ¿sí? Sindicatos que tienen que ver con ramas, pero estructurados jerárquicamente entre sí también, con, por supuesto, la preeminencia, digamos, de la figura del hombre como el trabajador y un trabajo reproductivo no pago, digamos, más bien relacionado a la mujer en el hogar,
con la preeminencia también de la producción sobre el consumo, sobre los servicios, incluso también sobre el trabajo agrícola y por supuesto sobre el trabajo reproductivo. O sea, todos estos modelos, digamos, que forman parte de, de la estructura del trabajo fordista a partir de los años 70 y a partir de los años 80, comienzan a ser horadados y a sufrir procesos de precarización, flexibilización, outsourcing, y diferentes formas sí, de desintegración de esa estructura fordista del trabajo. Y me parecía a mí, sobre todo, me parece central indagar en ese proceso cómo se fueron constituyendo las subjetividades y las identidades necesarias para que ese proceso de flexibilización y de horadamiento, digamos, del trabajo en su modelo fordista pudiera tener una efectividad, o sea, pudiera consagrarse de alguna manera. O sea, cómo se construyen las subjetividades que aceptan, reproducen y crean los imperativos neoliberales de flexibilización, de deslocalización, de desterritorialización. Entonces, esa es como un poco como mi pregunta. ¿Y qué desenlaces o formas antidemocráticas pueden tener esa forma de subjetivación? Entonces, ese es como un poco, digamos, o sea, qué tipo de formas o qué tipo de relaciones autoritarias pueden ser compatibles, ¿sí? con este tipo de subjetivaciones o este tipo de identificaciones o este tipo de formaciones ideológicas, podríamos decir, de discursos que circulan, etc. Ese es un poco el marco general de mi trabajo hoy en día. Cuando comencé a trabajar, ahora bien, cuando comencé a trabajar con trabajadores precarizados, de economías de plataforma, me encontré que había un elemento, o sea, que había como un elemento, un plus, digamos, de este relato, que más o menos uno lo puede encontrar en la literatura sociológica en los años 80, los 90, digamos, sobre todo en la sociología crítica, no sé, pienso en Ehrenberg o en Laval Daldort, o sea, como varios autores. Este, que trabajan, digamos, esta cuestión de las nuevas formas de subjetivación en el mundo postfordista, o de los nuevos imperativos de flexibilización. Por ejemplo, el clásico libro, no sé si de Bostanqui, Chapeló, el nuevo espíritu del capitalismo, es como un estudio que tuvo bastante fama con respecto a este tema, justamente, al nuevo ethos de este nuevo capitalismo. Pero cuando yo comencé a trabajar sobre los trabajadores precarizados, vi que había había ciertos elementos que no es que entraran en contradicción con este relato, digamos, de las formas de flexibilización, sino que le agregaban nuevos elementos, elementos como novedosos y que se manejaban, dentro de una especie de escenario incierto, no atravesado legalmente, donde los discursos ideológicos muchas veces se articulan y se chocan entre sí, y esto tiene que ver con que estas economías de plataforma, representan, a mi entender, no solamente el último estadio de la hiperexplotación neoliberal o de la hiperexplotación de la economía o del capitalismo, digamos, para ponerle un nombre así llano, sino que también apelan a nuevos modos de control y a nuevas formas de organización del trabajo, del lugar del trabajo, mediante lo que se llama el control algorítmico o el algorithm management, el management algorítmico, que implica nuevas formas de entenderse de los trabajadores consigo mismos, o sea, nuevas formas de entender su subjetividad, su posición, su identidad y sobre todo su ubicación en la relación capital-trabajo, ¿sí? Que implica nuevas formas de articular el discurso del neoliberal de la autonomía, de la flexibilidad y de la independencia, y que implica también desafíos enormes, no solamente para la organización política, o sea sindical u otra organizativa, sino también para el ejercicio de la crítica, digamos, de la crítica al capitalismo, de la crítica política, de la crítica a las ideologías. Esto tiene que ver, este nuevo desafío, perdón que ya me perdí un poquito acá, se me apagó tenía un Word acá atrás, pero bueno, no importa.
Entonces, estas economías de plataforma me parece a mí que implican la necesidad de estudiar nuevas formas de dominación, nuevas formas de estructuración de la explotación capitalista. Y con esto me comencé a, no digo a dar cuenta porque es un poco, qué sé yo, es un poco ingenuo decirme, o sea, la tesis que voy a formular ahora es como medio ingenua, pero para mí tuvo un gran valor cuando fue al Insight, de que las formas de autoritarismo no solamente tienen que ver con relaciones entre sujetos o con el fin de la legalidad y la falta del control del Estado, etcétera, etcétera, sino que los nuevos autoritarismos, lo que nosotros estamos llamando acá con algunos amigos, estamos escribiendo artículos justamente sobre esto, digamos, este neoliberalismo autoritario, tiene que ver no solamente con faltas de controles en el aparato estatal, o con líderes autoritarios, o con ciertos personalismos, o con formas de discriminación que atraviesan la opinión pública, o con discursos del odio, etcétera, etcétera, como se suele entender, digamos, ya sea desde la izquierda o desde los sectores más liberales, esta nueva forma de autoritarismo, sino que se puede encontrar formas de autoritarismo o plantear la pregunta por el autoritarismo, que era mi pregunta, por las subjetivaciones autoritarias, a partir de la estructuración misma del lugar de trabajo. A partir de cómo se estructura el lugar de trabajo, a partir de un estudio de estas formas de control algorítmico. O sea, ahora me voy a tener un poquito a explicarlo un poco más. Estoy tratando como de dar un poco y como ir entrando a partir del marco, entrando al tema. Entonces, eso como que me pareció, si bien es algo que, bueno, sí, no es novedoso, pero es interesante porque justamente yo venía teniendo unas discusiones sobre el concepto de autoritarismo neoliberal, del neoliberalismo autoritario, que es un concepto que empezó como a funcionar sobre todo en las ciencias políticas, a partir de Proof, Tansel y ciertos autores en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, y que viene no sé, de Stuart Hall y sobre todo de Niklas Poulantzas, digamos, a fines de los años 70, cuando comienza a aparecer el thatcherismo, el reganismo, entonces ellos comienzan a hablar de un Estado que se debilita, pero que al mismo tiempo se vuelve más represivo. Pero en todo caso, el estudio del neoliberalismo autoritario siempre estaba supeditado, estaba relacionado al estudio del Estado, a transformaciones en la esfera del Estado. O sea, un Estado que pierde funciones, que logra digamos que empieza a perder funciones en términos administrativos, pero que se vuelve mucho más eficiente en términos represivos, un Estado, digamos, que valora mucho más el poder ejecutivo, donde hay una centralidad mayor del poder ejecutivo sobre los poderes parlamentarios, sobre las formas de control, formas de limitación, de limitación del poder, entonces, etcétera, etcétera. Pero me parece que si uno se enfoca, digamos, en cómo funciona la economía y sobre todo cómo funcionan las economías de plataforma, podemos encontrar una nueva faceta de autoritarismo neoliberal, de este neoliberalismo autoritario, siempre me confundo en el orden de los términos, igual creo que no altera el producto, en este caso el orden de los términos, donde ya el autoritarismo del neoliberalismo autoritario operando no solamente en el plano de la opinión pública, a partir de discursos de odio, y no solamente en el plano del Estado, digamos, a partir del ejercicio de mecanismos represivos, etc., sino operando de una forma, y acá viene otra línea, una forma biopolítica dentro de la organización del mundo laboral. Entonces, por ahí como que es mi investigación de los últimos meses al menos, o sea, de que me vine de Bonn a Berlín, como comencé a trabajar justamente en eso, en las formas de autoritarismo biopolíticas que se ejercitan en el mundo del trabajo. Y en este sentido, fue central para mí, fue central para mí la lectura de Foucault, o sea, sobre todo no tanto por Foucault en sí mismo, sino básicamente por las posibilidades que abre sobre todo el trabajo de Foucault de fines de los años 70, o sea, el trabajo sobre la biopolítica y sobre el neoliberalismo, sobre todo en sus cursos de nacimiento de la biopolítica, o sea, donde Foucault piensa el neoliberalismo no como un conjunto de ideas, no como un conjunto de doctrinas económicas, no como un conjunto de regulaciones institucionales, o no como un conjunto de mecanismos de desmantelamiento estatal, sino como una forma particular de racionalidad política, como una forma de gubernamentalidad, como una forma de conducir conductas. Entonces,
En ese sentido, no quiero extender mucho más sobre la presentación de Foucault, que muchos creo que es bastante conocida. Lo que me interesaba de Foucault, básicamente, para comprender esto, era cómo a partir del análisis de Foucault, digamos, de este nuevo, o sea, creo que se conoce Foucault, si no se puede discutir un poco más sobre Foucault, pero quiero ir más que nada a la tesis, rescatar la tesis que me interesa a mí para pensar las plataformas. Cómo Foucault analiza el surgimiento de esta nueva faceta del capitalismo a partir de una generalización de la forma empresarial, a partir de una generalización de la forma empresa, donde, donde la empresa ya no es solamente ese sujeto jurídico, digamos, que era para sino es el propio sujeto, es el propio individuo que se vuelve una empresa de sí mismo. Y el sujeto ya no es considerado como un cliente, como un productor, como un sujeto de derechos, sino es considerado como un empresario de sí mismo, como una especie digamos, de un empresario que cuya misión es autovalorizarse completamente. Hay una nueva subjetividad, una nueva forma de sujeto, digamos, que surge a partir de este neoliberalismo, en este análisis de Foucault, y que era a mí lo que me interesaba rescatar, en donde el sujeto y la forma de subjetivación es entendido como un proceso de autovalorización empresarial, digamos. Esto implica, y esto también es un punto importante, que la relación entre capital y trabajo queda de alguna manera desdibujada, queda ocluida, en la medida en que yo soy mi propio empresario, yo trabajador, soy al mismo tiempo la empresa y el empresario, la relación entre la patronal y el trabajador, por ponerlo, digamos, en términos más sindicales, queda desdibujada, digamos, la patronal soy yo, o sea, justamente, y soy al mismo tiempo el trabajador y soy al mismo tiempo, digamos, el encargado de ejercer esos servicios que me son requeridos, digamos, y dar cuenta. Esto implicaba, por un lado, diferentes cosas, o sea, estoy como resumiendo un poco Foucault, o sea, extrayendo ciertas cosas de Foucault sin entrar en una exposición sistemática para ir a lo que me interesa. Esto implicaba, por un lado, una especie de psicologización de la política, o mejor dicho, de moralización de la relación laboral, donde los fracasos, la responsabilidad, los procesos de culpa tienen que ver justamente con las incapacidades, las ineficiencias o los problemas o la falta de iniciativa del sujeto propio, ¿sí? Y no tanto de las condiciones sistémicas, digamos, de donde se produce ese trabajo. Implicaba, por un lado, digamos, ciertos imperativos de autoexigencia, que nunca se cumplen, digamos, porque las metas nunca son claras y siempre son infinitas, siempre son desplazables, siempre se pueden postergar. Entonces no hay una ley externa que hay que cumplir, sino la única ley que hay que cumplir es la ley de potenciarse a uno mismo, y potenciarse a uno mismo es un trabajo infinito, es un trabajo que no tiene un telos, o sea, no hay un orden de llegada. Entonces eso genera ansiedad, genera angustia, porque se lucha o se persigue una meta imposible de alcanzar, digamos, que es la meta de la autovalorización, de la autopotencialización, digamos, del despliegue de todas las capacidades, o del ser feliz, etcétera, etcétera. Son metas inalcanzables que generan angustia y generan patologías y malestares sociales, digamos. Perdón, ¿no? Entonces, esta perspectiva de analizar el neoliberalismo, digamos, como una extensión de la forma empresarial a el ámbito mismo de la subjetividad, ¿sí? Digamos, donde es el mercado el que tiene el carácter de otorgar verdad o castigar, digamos, básicamente, a esta nueva empresa que es el sujeto, me permitía comprender el neoliberalismo, digamos, ya en términos más micropolíticos o en términos más de las prácticas en el mismo espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, donde el neoliberalismo tiene que ver más con formas de vida, con nociones de libertad y cálculo y obediencia que se organizan y se reorganizan en ese espacio. Y fue así que, digamos, bueno, tomando un poco Foucault y tomando sobre todo las lecturas que se hicieron de Foucault, más que Foucault mismo, porque Foucault, no quiero entrar como una discusión sobre Foucault, pero bueno, o sea, Foucault piensa para la sociedad de los años 70, piensa también en una Francia, piensa en un momento como de incipiente triunfo del neoliberalismo, o sea, no quiero entrar mucho en la discusión sobre Foucault, pero sí pensar esta idea de que, digamos, de que él ofrece conceptos a partir de
del neoliberalismo como forma de racionalidad, como forma, como de extensión del principio de la empresa al ámbito subjetivo para pensar, digamos, estas nuevas economías hiperflexibilizadas y estas nuevas formas de hiperexplotación, digamos, plataforma. Otra autora que me permitió bastante pensar esto es una autora argentina que se llama Verónica Gago. Ella es una Foucaultiana deleuziana, no sé cómo llamarlo, que tiene un trabajo bastante interesante que se llama Neoliberalismo desde abajo. Creo que se llama, en inglés se llama así, o en español, bueno, sí. Que es un estudio como etnográfico, medio Foucaultiano, sobre la Feria de la Salada y sobre los talleres clandestinos de producción de ropa en Argentina. Y ella básicamente lo que piensa, y que a mí me interesa muchísimo, es trata como de alguna manera no de adaptar a Foucault al sur global, sino bueno, de pensar Foucault, o de pensar esta idea, no Foucault porque suena feo, de pensar esta idea del neoliberalismo como una racionalidad política, entender el neoliberalismo como en sociedad del sur global, y sobre todo en el momento de la crisis de su hegemonía, podríamos decir. O sea, vivimos una especie de crisis de hegemonía del neoliberalismo, donde el neoliberalismo sigue funcionando. O sea, después de la crisis del 2008, de la crisis del 2009, la gran crisis financiera, nadie más cree, digamos, en esta ilusión, o en este mundo sin fricciones, o en este progreso indefinido, etcétera, etcétera, como pasaba en los 80 o pasaba en los 90, digamos. Pero aún así sigue funcionando, aún así sigue habiendo cada vez más flexibilización. Entonces, estamos en un momento como de alguna manera de crisis de hegemonía, o ahí está, usé mala palabra, crisis de legitimidad, ¿sí? Sin que se haya quebrado la hegemonía neoliberal. O sea, es de alguna manera una forma de producción, un momento del capitalismo que sigue existiendo, sin ese espíritu glorioso o heroico que tenía en los años 90, sin esa legitimidad que tenía en los años 80 o 90, pero con tremenda eficacia. Entonces, como algunos autores intentaron pensar, bueno, cómo se producen las subjetividades, cómo se producen las formas de acción colectiva, cómo se producen las formas de relaciones de organización en el espacio de trabajo, en este momento donde ya nadie cree, digamos, que, no sé, que uno es no sé, en este discurso de la autoempresarialidad, en este discurso o sea, o lo miran con cierto escepticismo, del hazte tú mismo, todo se consigue con esfuerzo, etcétera, etcétera. En sociedades ultra pauperizadas, y cómo de alguna manera los sujetos utilizan formas de sus propias tradiciones, o sea, sus propias tradiciones, formas locales, experiencias previas, valores, digamos, locales, para de alguna manera responder y adaptarse a los imperativos neoliberales, pero al mismo tiempo para resignificarlos, o reconvertirlos, o utilizarlos en su propio beneficio, digamos. Entonces eso es un poco lo que Verónica Gago analiza con su concepto de neoliberalismo desde abajo. Y fue un poco esto lo que me interesó a mí para tratar de pensar cómo los sujetos, o sea, cómo los trabajadores en economías de plataforma, se posicionan en términos de, podemos decir, como usuarios subyugados, pero también con potenciales, con cierta capacidad de acción pragmática sobre eso, con respecto al control algorítmico. Voy a explicar ahora un poco, fue como lo que conté fue un poco mi deriva hacia el tema y mi marco conceptual, o el marco conceptual que estuve utilizando. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, eso es interesante. Bueno, ahora vamos a comentar, porque justo estaba leyendo esta mañana una investigación de un chico de Brasil que toma un poco un caso muy parecido. Cuento brevemente en qué consiste estas plataformas, muy brevemente, para que podamos discutirlo, digamos, por la idea mía. O sea, lo que me interesa de esta economía de plataforma, o digamos esta economía de plataforma, se presentan como infraestructuras digitales en donde la oferta de un producto o la oferta de un servicio se combina con la demanda de un servicio. Básicamente es eso. Así se presentan a sí mismos. Somos infraestructuras neutrales, que combinamos un ofertor de un servicio, por ejemplo, alguien que tiene una moto y que quiere entregar una pizza, con alguien que ofrece una pizza, con alguien que quiere comer una pizza. Nosotros en las plataformas simplemente combinamos eso. Entonces, de alguna manera la plataforma tiene como esta filosofía neoliberal de, bueno, somos espacios neutros que combinamos tanto un emprendedor propio, un emprendedor autónomo,
con la satisfacción de una demanda. O sea, la necesidad de comer una pizza con una persona que muere por llevar una pizza en moto, digamos. Entonces, bueno, entonces como que su pasión es básicamente esa. Entonces, bueno, las plataformas sirven como de... Ah, sí, sí. Bueno, no sé si quería intervenir, Santiago, perdón, yo no quiero monopolizar, es un poco una conversación, digamos, yo lo he planteado así, simplemente como que me sentí en la obligación como moral de tener que explicar de No, dónde vengo. solamente quería explicar solamente lo que había puesto para los que no eran de Argentina, no más. Vos seguís, Ah, vas bien, cuando está. vayas mal te vamos a decir o te lo vamos a poner como, teníamos otros gráficos, ¿sí? Claro, pueden ahí como es una plataforma esto, donde pueden evaluar también el rating, como, sí. Mm, sí. No deja de ser una plataforma. Eh, entonces, perdón, ¿a dónde me quedé? Tengo acá el trabajo que estamos escribiendo sobre esto, pero bueno, no. Que las Bueno, plataformas son la combinación entre la oferta del producto y la demanda del servicio. claro, gracias, muchas gracias. Claro, así se presentan, digamos, esa es su forma de presentarse. Son espacios neutros digitales que combinan a un emprendedor con a alguien que necesita algo, básicamente. Y en todo caso, un productor, por ejemplo, que cocina la pizza. Eh, Cuando uno se pone a analizar, digamos, la forma de organización del trabajo, como las regulaciones, tanto legales como burocráticas internas al espacio de trabajo, se da cuenta, digamos, de que rápidamente se da cuenta de ciertas particularidades de tipo de trabajo y ciertas formas de control que apelan tanto a la neutralidad como a la hipereficiencia, pero al mismo tiempo a la hiperparcialidad y a la arbitrariedad. Nos damos cuenta de que no se trata de emprendedores que confluyen en una plataforma y ofrecen sus servicios, no se tratan de, como, por ejemplo, las empresas Globo, ahora se fue Globo de Argentina, pero era como denominaba a sus trabajadores como partner, como colaboradores. No se trata de una economía de sharing economy, de colaboradores que confluyen en una plataforma neutra, digamos, para ofrecer servicios en un mercado no regulado y flexible y espontáneo y creativo, sino que se tratan de formas de control muy opacas que reproducen situaciones de discriminación, también ahora voy a contar un poco de esto, y que ejercitan un premio, ejercitan mecanismos de premios de castigo mucho más inapelables, podemos decir, que las formas de organización del trabajo en el régimen de fábrica fordista, por ejemplo, o en el régimen de fábrica, en el régimen tal como nosotros lo conocimos, por lo menos, no sé, en Europa con el estado de bienestar, o en Latinoamérica con los modelos desarrollistas, por ejemplo, en los años 40, 50. Entonces, este control algorítmico, esta gestión algorítmica del trabajo, implica una vigilancia y un control, digamos, donde los datos, donde se procesan datos, o sea, se procesan datos sobre el recorrido, sobre los tiempos de entrega, sobre las distancias, o sea, básicamente las plataformas en general pueden ser descritas. Hay un libro muy bueno de Nick Smith que él describe, que fue como un libro pionero, digamos, se llama Economías de Plataforma, que está publicado en Argentina por Caja Negra, y donde él define, bueno, la plataforma es una especie de nueva actividad extractivista que extrae datos. Es una forma de data mining, o sea, es como una especie de mina que extrae datos y los procesa esos datos. Es como una especie él lo describe como nuevo extractivismo. Bueno, es toda una discusión más compleja donde no voy a entrar. Pero bueno, las plataformas, por un lado, tienen la particularidad de ejercer formas de vigilancia y control mucho más efectivas y mucho más afectivas y mucho más inapelables, ya que los datos, digamos, son interpretados como con comportamientos objetivos, no como tendencias o no como aproximaciones, sino como comportamientos objetivos. Los trabajadores de la economía de plataforma generalmente reciben órdenes y mandatos a partir, o encargos a partir de estas plataformas, sin tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones del terreno, las condiciones climáticas. O sea, las plataformas no procesan ese tipo de datos, simplemente procesan a distancia los pedidos y un tiempo más o menos estimable dentro de qué sector de la ciudad esté. Pero sectores como la peligrosidad del lugar, sectores como las cuestiones climáticas, no lo procesan. Entonces, el comportamiento de los sujetos en este caso es analizado o es de alguna manera analizado por la plataforma y entendido en términos como comportamientos subjetivos, ¿sí? No tanto como aproximaciones o tendencias. A partir de la evaluación de esos comportamientos objetivos, la plataforma procede
procede a otorgar a un sistema de rating, a un sistema de puntuaciones y de evaluaciones. Casi como si fuese una tabla de posiciones, donde los trabajadores posicionados en los primeros puestos reciben los mejores encargos, es decir, los encargos que en los lugares donde se suele dejar más propina, o los encargos que están más cercanos a donde están ellos, mientras que los trabajadores rankeados más abajo pueden ser sujetos de diferentes tipos de medidas punitivas. Pero claro, la cuestión es que estas plataformas son entendidas por los supervisores y son entendidas como formas objetivas de comportamiento y no como aproximaciones o tendencias, por un lado. Entonces esto implica, esta vigilancia, el control y este procesamiento de los datos implica una utilización discrecional también de las plataformas, en la medida en que los trabajadores, por ejemplo, los que hacen huelga, o los que ejercen forma de protesta, o los que son como penalizados sin saber muy bien por qué son penalizados, se les descuentan puntajes sin saber muy bien por quién son penalizados, por qué se les descuentan puntajes. Entonces el control algorítmico se vuelve así como una instancia carente de transparencia, ¿sí?, que establece, que regula los comportamientos de los trabajadores, que regula, que también condiciona el comportamiento, ¿cómo podemos decir? Perdón, no tengo la palabra acá en español, o sea, que de alguna manera favorece ciertas formas de conducta con respecto a otras, ciertas formas de comportamiento que encausa ciertas formas de comportamiento, y que provoca al mismo tiempo un desequilibrio de poder mucho más fuerte en la relación entre capital y trabajo, ¿sí?, donde los trabajadores no tienen el acceso a la información algorítmica, sino no tienen el acceso a la información de por qué se fueron penalizados, de por qué fueron trasladados a tal lugar, por qué se les dieron esa ruta y no otra, no tienen ese acceso, y eso provoca un desequilibrio de poder dentro del lugar de trabajo. Las plataformas, por otro lado, también vehiculizan formas de discriminación existentes en la sociedad. Por ejemplo, cuando los trabajadores de Uber, o los trabajadores, por ejemplo, no sé, de Liferando, de Globo, no sé muy bien qué empresas existen ahí en México, pero bueno, creo que son Liferando y Pedido Ya, creo que son las fuertes en Argentina. Cuando son evaluados, generalmente se evalúa al trabajador y no a la empresa, o sea, no se evalúa Pedido Ya, o sea, no hay una forma para evaluar a Liferando o Pedido Ya, sino se evalúa al trabajador. Y esas evaluaciones, o no hay una forma para evaluar a Uber como empresa, sino se evalúa el servicio de ese trabajador puntual. Entonces, y esas formas de evaluación reproducen formas de discriminación y de sesgos culturales existentes en la sociedad. Generalmente se evalúa con menor, no sé, si alguien tiene un odio contra los venezolanos o tiene formas de xenofobia, eso repercute en la evaluación que generalmente no está argumentada. Entonces eso genera también grandes angustias en los trabajadores que no saben por qué fueron evaluados de esa forma, ¿sí?, que reciben esa evaluación casi al final del día del trabajo, no saben quién los evaluó y no saben por qué o qué tipo de comportamientos de ellos motivó esa evaluación. Entonces se reproducen ciertas formas de discriminación y ciertas formas de parcialidad existentes en la sociedad. Entonces este control algorítmico que se presenta a sí mismo como imparcial, efectivo y transparente, es justamente, digamos, todo lo contrario. O sea, y por otro lado, este control algorítmico considera a los trabajadores no sujetos o, digamos, súbditos, sino más bien usuarios de esas plataformas. Entonces se genera así una especie de relación, digamos, de reproducción de discriminaciones, de formas no transparentes de gestión de gestión del trabajo, de vigilancia e hipercontrol, porque las plataformas pueden procesar muchísimos más datos y muchísimos más comportamientos que lo que producía las formas de control burocráticas, por ejemplo, mediante protocolos, reglas, horarios de entrada, horarios de salida de la fábrica industrial, o mediante las formas de control maquínica que tienen que ver con la regulación de la máquina, formas de control mucho más instantáneas y formas de control mucho más oscuras que fomentan y multiplican las angustias de los trabajadores. Esto más allá de las regulaciones en el mercado laboral. Entonces, algo que es interesante justamente en esto es cómo dentro de la economía de plataforma conviven, para volver un poco y para cerrar un poco, digamos, la exposición, en las economías de plataforma conviven tanto gestiones biopolíticas de los comportamientos, o sea, me parece que el control algorítmico es claramente eso, inapelables, oscuras, no transparentes, pero al mismo tiempo conviven con ¿cómo podemos decir? Con discursos, formas de representación ideológica, en donde el valor de la propia iniciativa, el valor del sacrificio, el valor de la propia individualidad, de ser una empresa, sigue siendo efectivo.
Entonces, a mí un poco lo que me interesaba es pensar cómo conviven justamente esta idea de horarios, de tener trabajos flexibles, de regular tu propio horario, de que de alguna manera los frutos de tu esfuerzo son los que determinan tus ganancias, de la idea del trabajador autónomo, de la idea del self-made man, digamos, de la idea del entrepreneur, o sea, digamos, cómo estos discursos que constituyen subjetividades liberales en el sentido clásico, podríamos decirlo, conviven al mismo tiempo con ciertos controles tecnológicos, que yo acá, siguiendo a Foucault, denomino biopolíticos, si a uno no le gusta la terminología de Foucault, claramente puede encontrar otro término, pero me parece que a mí al menos me ayuda para comprenderlo, donde el neoliberalismo, sí, la reproducción social, la reproducción económica, opera con mecanismos mucho más específicos e inapelables y oscuros de control. ¿Sí? Y lo que a mí me interesa es un poco, digamos, analizar un poco esos cortocircuitos, esas disonancias, y ver, por supuesto, porque estoy como en un trabajo más político actualmente, de hecho estoy como pues, más ligado a cuestiones más sindicales, cómo, qué tipo de formas de organización y qué tipo de formas de resistencia son posibles dentro de ese marco, dentro de la convergencia contradictoria entre formas de hipercontrol biopolíticos y formas ideológicas de construcción de construcción de ideología como la de autonomía, flexibilidad, autorresponsabilidad, etc. Bueno, eso es un poco mi trabajo actualmente. No sé si eso era lo que interesaba y si fui claro. Ahora hay mucho para decir, pero... Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Mm. Gustavo, buenísima la exposición. No tiene mucho que convivir. Es que nosotros no es que somos vegetarianos, pero no hablamos de vides. Lo bueno de los vegetarianos es que podemos hablar de cualquier cosa. Y seguir siendo vegetariano. Tal cual, tal cual. Pero bueno, no, somos de todo un poco, ¿sí? Somos. Sí. Bueno, abrimos un poco el orden de digamos, de las preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna? ¿Quién quiere empezar? Porque todos van a ver que van a hablar algo. Yo ya no me apuro porque como siempre empiezas tú. No, ¿ves? Yo no estoy justamente estoy haciendo eso, ¿ves? Se me hizo raro que dijeras que quién quiere empezar. Claro, bien, ahí era otra, el control del... No, es que control biopolítico del gallego. Aprovechen, chicos, aprovechen. Mi problema es que yo la tengo a Guadalupe, que siempre me quiere ganar, ¿entiendes? Ese No era un es, juego ahí. Entonces yo, si ella quiere, yo también quiero. Bueno, Ya entendí el juego. Augusto ha levantado la mano. ¿Verdad? ¿Augusto? ¿Quién? ¿Augusto? Yo no quería saludar, agradecer la exposición, nada más. Tengo una máquina acá al lado que no me dejaría hablar mucho cuando paren. Pero sí puede, un poco. Bueno, hermosa la exposición, me ha gustado, ¿no? Bueno, gracias. Sí. Sí, yo sentí que, bueno, siendo también que hay como muchos temas y muchos ejes convergiendo, que tienen también con mi trayectoria, digamos, de venir, no sé cómo decirlo, los últimos tiempos. Pero bueno, la idea era un poco que sea ir al punto de lo que quería investigar. Si eso se quedó claro, buenísimo. Sí. Ahí tenemos a Vitek. Sí, no escucho. Bueno, hola a todos. ¿Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo pensé que primero iba a comentar algo en Santiago. Sí. Y luego sigo yo, ¿verdad? Sí. Gallego, me parece que está pidiendo que comentes. No, estás vos y Cecilia, ¿viste? ¿Querés que Cecilia vaya primero? Claro, claro. Bueno, vamos, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Es que todavía no tengo muy claro cómo plantear la pregunta, porque sí, son muchísimas cosas. Muchas gracias por la exposición, muy, muy interesante. Todo lo que dices y también todo lo que trabajas, ¿no? Creo que sí hay una muy buena correlación entre todo lo que has estado haciendo, entre todo lo que has estado investigando y este nuevo punto, ¿no? A mí también me interesa mucho, o sea, me llamó la atención porque yo también
tengo esos intereses, o sea, como que confluye un poco con los intereses que yo he tenido, porque yo también hice una maestría en ciencias sociales justo en Alemania, en Sudáfrica y en India, que tenía que ver con los problemas de globalización, todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Del capitalismo, un poco se trabajó también Foucault, y luego yo me fui hacia el tema del problema del sujeto, bueno, no tanto el sujeto, sino el yo, que traté de trabajar en Wittgenstein, pero pues sí, a lo mejor desde un punto de vista más de la filosofía del lenguaje. Pero este último punto que muestras me parece muy, muy interesante como para reflexionar. Efectivamente es un tema que a lo mejor todavía no se puede todavía estructurar muy bien, entonces no tengo la pregunta muy clara, pero me llama mucho la atención este problema del anonimato del trabajador. O sea, estaba yo pensando en lo del trabajador, ¿no? ¿Qué dices? En las plataformas encontré como una especie de paradoja, ¿no? Que tiene que ver, que está obviamente muy relacionado con todo lo de las plataformas y todo lo virtual, que también hemos trabajado en otras sesiones con otras personas. El tema de la construcción de identidad, cómo puede ir tan de la mano con el problema del anonimato, ¿no? Del trabajador, y a la vez cómo hay una posibilidad en lo virtual de estar también tan presente, ¿no? O sea, tú puedes estar igualmente muy presente en todas las redes sociales, donde quieras, o venderte en donde quieras, ¿no? Como empresa, pero al mismo tiempo, así como puedes estar de público, puedes estar de privado, ¿no? Como me interesó mucho lo que decías de la discriminación, ¿no? Puede haber, también esto puede conllevar a una discriminación importante, aprovechando este anonimato del trabajador, porque la empresa misma no, pues no, simplemente no lo toma en cuenta, y de ahí se puede hacer efectivamente una desigualdad tremenda, ¿no? Eso es algo que no había yo pensado nunca, o sea, no había reflexionado sobre estos temas del trabajo, de las plataformas, pero ahorita escuchándote sí me vinieron así muchísimos problemas que estás planteando muy, muy, muy importantes, y que no sé si estés trabajando en eso. No sé si pudieras ahondar un poquito más en eso, si lo estás trabajando así, Sí, toda esa sí, relación. sí. ¿Hablo ahora o espero que evite que...? No, vamos contestando, general. Bueno. Sí, justamente es el tema que me interesa, digamos, el tema del anonimato del trabajador y la construcción de la identidad. Hay que tener en cuenta, las economías de plataforma es algo bastante amplio, y los trabajos con respecto a la economía de plataforma es algo como bastante heterogéneo. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajador de Uber que construye su identidad a partir de la posesión de un auto, entonces hay un sentido como mayor de pequeño empresario, o sea, yo soy el dueño de un auto y me estoy capitalizando a partir de esta inversión, que un trabajador de Globo, Liferando, Pedido Ya, que construye su identidad a partir de una bicicleta, digamos, o sea, donde ese sentido de empresarialidad es como mucho, es menos potente. Pero otra cosa que me parece interesante sobre la construcción de la identidad de los trabajadores, tiene que ver, sobre todo en las plataformas, estas plataformas de delivery, tiene que ver con que se juntan, es como una especie se juntan muchas cosas, se juntan como muchos factores. Por un lado, la cuestión migratoria, o sea, la cuestión de ser un migrante. En Argentina, claramente, con la inmigración venezolana, digamos, pero acá en Alemania también con la inmigración de lo que se llama el sur global. Por otro lado, se junta un tipo de trabajo que a primera vista parece un trabajo que necesita muy poca cualificación, entonces el trabajador no tiene esa autoestima o esa construcción de identidad como un trabajador hipercualificado, pero que al mismo tiempo, por lo general, lo que ejercen este tipo de trabajo, sobre todo en las grandes ciudades, son trabajadores como bastante cualificados en términos de que o son estudiantes universitarios, o tienen estudios en sus países previos. Acá, por ejemplo, en Alemania, claramente provienen de una clase media que sabe inglés, o sea, todo lo que vienen acá. Claramente, digamos, los chicos venezolanos en Buenos Aires, o en ciudades, no sé, en otras ciudades que vi, vienen con estudios universitarios previos. Entonces, es un trabajo que al mismo tiempo tiene una gran proporción de trabajadores hipercualificados,
para hacer tareas que son consideradas no cualificadas, cosa que también es un poco mentiroso, porque entonces eso opera, me parece a mí, también en la construcción de la identidad del trabajador. O sea, yo, una persona hipercualificada, haciendo un trabajo muy no cualificado, cosa que es bastante mentiroso, porque sí se necesita cierto capital, por ejemplo, el capital del estilo, el capital de la presencia, el capital del conocimiento del inglés, por ejemplo, el capital de saber manejar un dispositivo tecnológico, el capital de saber operar mediante... Entonces no es que de algún momento hay un trabajo que no está cualificado. Hay como cierta cantidad de capital no pago dentro de ese trabajador, que me parece que también opera justamente en esta idea de una condición de identidad, porque tiene que ver esta condición de identidad, qué es lo que se te reconoce en tu trabajo. O sea, la idea del reconocimiento es central para la construcción de la identidad en el lugar de trabajo. Entonces, por un lado, la cuestión migrante. Entonces, trabajadores o trabajos o sea, donde no estás en tu lugar, no estás en tu ciudad, no estás en el lugar donde creciste, no estás con lo tuyo, no tenés las redes de contención, digamos, que puedas tener, muchas veces no manejas el idioma de ese lugar, el 90% de los chicos que trabajan en esos trabajos no saben el alemán, por ejemplo, acá. Al mismo tiempo, un trabajo que se vende como no cualificado, pero que exige, si uno se pone a desglosar, exige, digamos, grandes cuotas de cualificación. Entonces, eso también, ese no reconocimiento, influye, digamos, en la construcción de la identidad. Y por otro lado, una cosa que me parece súper interesante en la construcción de la identidad es que en este tipo de plataforma o en este tipo de trabajos se fomenta una especie de construcción, o sea, no una especie, sino un tipo de construcción flexible de la identidad, en el sentido de que el trabajador no tiene una identificación con la empresa. O sea, o sea, no se miran a sí mismos como trabajadores a largo plazo en Pedido Ya o en Globo, por más que muchas veces es cierto de que lo están. O sea, hay trabajadores que están años, digamos, mucho más años en lo que yo estuve en la universidad, no sé, en la universidad, incluso como docente, por ejemplo. Yo tengo una identificación con la Universidad, por ejemplo, de La Plata, donde hay chicos que trabajaron mucho más años, digamos, no sé, en Gorilas ahora o acá, por ejemplo, y no tienen esa identificación, porque si no se miran como trabajadores temporarios, como trabajos temporarios, cosa que es como por un lado bastante engañosa, porque pasan mucho tiempo, y por otro lado tampoco son changas. Realmente el 80% de los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires vive de lo que ganan como repartidores, no es algo que se hace en su tiempo libre, o sea, viven realmente de eso. Acá es un poco distinto, pero no importa. Entonces, esa falta de identificación con el trabajo, con la actividad, genera o fomenta o favorece, no sé bien cuál será la palabra, la palabra más científica, la construcción de identidades flexibles. La construcción, porque la identidad se genera en lazos libidinales de relación, digamos. O sea, yo a la medida en que me identifique con algo, o sea, esa identificación vuelve y se va a construir como capas de identificaciones. Se puede entender la construcción de la identidad. Entonces, ¿cómo se construye identidades cuando esa identificación con lo que yo hago 8, 9, 10 horas por día no existe? Entonces, o sea, ¿cómo se construye una identidad, digamos, justamente con desidentificación, o con lo que yo hago la mayor parte del tiempo no existe, o la veo como provisoria, o la veo como secundaria, o la veo, digamos, como, como algo que estoy haciendo por un tiempo limitado, digamos, que no me define a mí mismo. Eso es, desde un punto de vista teórico, es sumamente interesante, y desde un punto de vista de la organización política es tremendamente problemático, digamos, porque justamente cómo organizás, o sea, cómo fomentás, por ejemplo, ahora la idea de formas de sindicalización o de autoorganización, justamente cuando no hay una identificación de ellos como trabajadores, o sea, con una identificación de ellos como rider, como repartidores. Entonces, el problema de la identificación y de la construcción de la identidad es muy interesante en términos teóricos, porque fomenta estas identidades flexibles, pero también muy problemático en términos políticos, porque las formas de organización siempre se construyen a partir de identificaciones e identidades. Entonces, y cuando no existe, es muy difícil hacerlo, digamos. O sea, no hay un terreno propicio para eso. Y por otro lado, bueno, lo que digo, la identidad migrante, que también genera una especie de ajenidad con respecto al mundo en el cual uno está habitando, digamos, no sabe el idioma, no maneja las costumbres, etcétera, etcétera. Hay como, con respecto a eso también es bastante interesante, lo digo entre paréntesis, ver la relación entre la política migratoria y este tipo de trabajos, digamos. O sea, generalmente estas plataformas se aprovechan o toman recursos de trabajadores con visas muy precarias, con visas temporales. Entonces hay como una relación entre la política migratoria y la política de la explotación laboral, es central. Pero eso ya es un tema más político, me parece a mí. Y después con respecto a lo que hablabas de cómo esta plataforma, a mí eso me parece fascinante, de cómo a partir de
su posición como neutral, como intermediario, vehiculiza formas de discriminación ya existentes. O sea, surge como canal, uno lo puede ver en Facebook o lo puede ver en Twitter, o sea, es como que siempre se piensa, bueno, ok, los discursos del odio, los hate speech, digamos en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, como esas plataformas que son, pero también lo puede ver justamente en plataformas mucho más anónimas, donde no hay un contenido discursivo en juego, como, no sé, pedir una pizza, digamos, o tomar un Uber, que también esas formas de discriminación existentes en la sociedad están circulando, ya sea en términos de evaluaciones, en términos de rating, en términos en términos de los puntajes, perdón, que tienen los trabajadores, y que reciben evaluaciones negativas muchas veces sin saber por qué. Por ejemplo, porque escuchan música que al pasajero no le gustó, porque le parece grasa cómo está vestido, porque, no sé, está mascando no sé, coca o está, no sé, despeinado, etcétera, etcétera. O sea, se forman, digamos, son ciertas valoraciones culturales y relaciones jerárquicas y de discriminación que se vehiculizan en plataformas como estas, que simplemente organizan el trabajo, podríamos decir, y que no reproducen contenidos como Facebook, Twitter. O sea, entonces, esto me parece como interesante, ver esas discriminaciones también circulando en plataformas y ver a partir de esto que estas plataformas son todos menos espacios neutrales, digamos, de circulación de valores. No sé si un poco... Sí, sí, sí. Ah, perdón. Vítek. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Okay. Pues muchas gracias, Gustavo, ¿no? Por tu ponencia. Me ha gustado mucho y además son temas que se presenta, se discute, pero nunca se profundiza en estos temas. Y yo siempre he tenido la impresión que esto representa muy bien la crisis, ¿no?, llamada gramsciana, que Gramsci menciona 2 veces, por lo menos, sí, en los cuadernos de la cárcel, de que el lenguaje, en este sentido, travestamos a Gramsci un poco, que lo viejo, el lenguaje viejo ha muerto y todavía no tenemos el lenguaje nuevo para nombrar lo que está pasando. Entonces, estas cosas de tecnología siempre me confunden mucho. Pero para ser un poco más preciso, ¿no? Porque tu ponencia, yo la veo como una lluvia de ideas que me cayó en cosas que he pensado y en la mayoría de los casos he pensado sin éxito. Entonces, el primer comentario o la primera pregunta más bien, una cosa que no entendí muy bien en tu ponencia, es es la relación entre 2 diferentes concepciones del mundo y del mundo social en general. Primero dijiste que te interesaba investigar o profundizar en subjetividades, ¿sí? Usabas diferentes conceptos, palabras, subjetividades, subjetivación. Luego hablaba sobre comportamientos subjetivos. Luego hablaba sobre los trabajadores. ¿Sí? Hablaba sobre algunas personas. Luego hablaba sobre personalidad autoritaria. ¿Sí? Esto por un lado. Pero por otro lado, yo pensé que te ibas a enfocar en esto, en las subjetividades. Pero después, en la segunda parte de tu charla, pasaste, para mí, inesperadamente, a algo totalmente diferente. Por ejemplo, a Foucault, ¿sí? Foucault hace su teoría y piensa el mundo social sin subjetividades. Además dice cosas totalmente radicales, sí, que el sistema, regímenes de verdad y todo lo que podríamos llamar estructura, sistemas y todo, son entidades que usan a los seres humanos o personalidades o personas, si quieres, o sujetos, ¿sí? como fantoches, nada más. Entonces, son ellos
estas entidades que son las más básicas, primordiales e importantes, y nosotros somos fantoches. ¿Okay? Entonces, para Foucault, subjetividades no existen. Existe el poder que permea a todo el mundo hasta la célula. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo tú combinas estas dos grandes orientaciones que nunca han encontrado una solución definitiva en ciencias sociales? O sea, el conflicto entre los estructuralistas por un lado y los voluntaristas por otro lado. ¿Sí? ¿Dónde está el lugar del sujeto en estos sistemas o estructuras, ¿no? Como por ejemplo capitalismo? Otro día Santiago dijo una frase que apunté, sí. Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre los sujetos y el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo para ti? ¿Qué clase de estructura, qué clase de sistema es? Entonces, también un poco esta duda va por el camino que mencionó Cecilia, ¿no? ¿Cómo ahora combinar el anonimato con las subjetividades? Y tras esta pregunta viene otra pregunta por el método. Si tú quieres saber, ¿no?, acerca de estos trabajadores que llamas trabajadores o comportamientos subjetivos de los trabajadores, ¿cómo los investigas? ¿Investigas las familias? ¿Investigas a cada quien por separado? ¿Investigas una clase de los trabajadores? ¿Quién es este trabajador? Sí, porque parece anónimo, ¿sí? Como la plataforma. Pero se supone que la plataforma que es anónima sí está influenciando en las vidas totalmente subjetivas, personales, privadas, íntimas, ¿sí?, de cada quien. Entonces, ¿dónde está cada quien de los trabajadores? Bueno, esa es la primera duda más importante que tenía. En pocas palabras, ¿cómo combinas la subjetividad o subjetivación con la teoría de Foucault? ¿Sí? Y segundo, la lección que da Wittgenstein es que tenemos que discernir entre las proposiciones gramaticales, ¿sí?, y las proposiciones empíricas, ¿sí?, entre el uso de las palabras y la descripción del mundo. Entonces yo siempre tengo esta duda, escuchando este lenguaje que no conozco muy bien, confieso mi ignorancia, que nos está invadiendo cuando se habla sobre nuevas formas de capitalismo, lo digital, las plataformas digitales, neoliberalismo, hasta neoliberalismo. Entonces, mi pregunta segunda tiene que ver con algunas distinciones conceptuales que parece que todos entendemos, pero yo me quedo solo sin entenderlo. Entonces, a ver, ¿cuál es cuando hablas, por ejemplo, sobre personalidad autoritaria, o hablas sobre autoritarismo de neoliberalismo? ¿Sí? Muchos hablan así, sí, es una etiqueta, ya se lo trata como si fuera algo gramatical, un concepto que no es el objeto de nuestro estudio. Pues imagínate que es el objeto de estudio. Por favor, que me expliques cuál sería para ti la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo. Porque hablar sobre autoritarismo de liberalismo, ¿sí?, es una contradicción, es una contradicción inadyecto, ¿sí? No existe algo así, porque el liberalismo, por definición, ¿sí?, es un movimiento social, una ideología, lo que quieras, que se opone al autoritarismo. Entonces, cuando hablas ahora sobre autoritarismo de neoliberalismo, quiere decir que para ti neoliberalismo es otra cosa que el liberalismo clásico, por lo menos, que vinculamos con Locke o vinculamos con Mill, ¿sí?, que eran los movimientos
opuestos al autoritarismo. Si no entendemos esta oposición o esta rebeldía de los liberales contra estados autoritarios, por ejemplo, y autoritarismo en general, pues no entendemos qué es liberalismo. Entonces, ¿cuál es ahora la diferencia para ti conceptual entre liberalismo clásico y neoliberalismo? Porque eso se usa mucho, tú no eres el único. Sí. Sí. ¿Por qué se ha vuelto autoritario? ¿Y cómo es posible esto? Que el liberalismo se ha vuelto utilitario. Y además, otra duda que tiene que ver con esta pregunta es que ahora se está hablando mucho sobre la crisis del liberalismo, precisamente por las nuevas formas que han aparecido, políticas y económicas, así como, no sé, yo estoy pensando en el país donde tengo la casa, porque yo no digo que es mi país, pero es mi casa y es mi familia. Entonces mi familia está ahora bajo la ocupación del régimen polaco. Sí. Entonces este régimen polaco y todo lo que está pasando en Polonia se vuelve el objeto de mi pensamiento, precisamente por esto, porque tengo la casa. Y eso es un estado autoritario, es una sociedad autoritaria, etc. Entonces yo me pregunto ahora por este tipo de autoritarismo nuevo, inesperado, que de repente, a partir, como tú dijiste, más o menos 2008, ¿no? Ha puesto fin al sueño o a la gran narrativa del liberalismo. Entonces, esto que viene después, que viene ahora, pues yo lo llamaría unas formas nuevas de autoritarismo, precisamente. Sí. Bueno, estas son las dudas más importantes que he tenido. Sí, muchas gracias otra vez. Bueno, sí, buenísimo. Varias cosas que yo me pregunto también, así que voy a intentar como ensayar algunas reflexiones con respecto a eso. Sí, hay pocos conceptos más espinosos que el concepto de subjetividad, sujeto, individualidad, personalidad, conducta, digamos, todos conceptos que más o menos muy distintos entre sí, pero que circulan como tienen, no sé, aires de familia. Espero no estar utilizando mal tienen como aires de familia entre sí. Y si bien es cierto que no solamente Foucault, sino buena parte de la filosofía contemporánea es de alguna manera una reacción con respecto al concepto de subjetividad, o sea, con respecto a la centralidad de la idea de subjetividad como subjetividad constitutiva, es decir, como origen de las representaciones, como origen del deseo, como agente de la abolición. Y el estructuralismo francés, ese joven Foucault, representa tal vez uno de los ejemplos más radicales por borrar o por sacar, digamos, del juego teórico el concepto de subjetividad, como esa instancia constitutiva, digamos, y constituyente, del gusto, de la representación, de la voluntad política, del ordenamiento social, etcétera, etcétera, del conocimiento como lugar de la certeza, como lugar de las garantías, digamos, a ver, tengo como muchas formas de responder a esto, pero bueno, primero, comencemos por una. Es como debatible que en Foucault no exista un concepto de subjetividad. Ciertamente no existe en el Foucault de las palabras y las cosas, de la arqueología del saber, digamos, en ese primer Foucault, digamos, de los años 60, fuertemente influenciado por el movimiento estructuralista. Pero en Foucault hay como una deriva hacia el final, cuando Foucault, digamos, comienza a preguntarse, o sea, Foucault comienza, o sea, él dice, bueno, yo tengo tres grandes conceptos, son mis tres grandes inquietudes: la verdad, el poder y el saber. Si en mi primera etapa estructuralista me pregunté por la verdad, es decir, cómo se construyen las epistemes, o sea, cuáles son las condiciones subjetivas de construcción del episteme, y ahí viene la famosa frase del, bueno, ese sujeto como un rostro que se pierde en la arena. Mi segunda parte, que es la parte genealógica, la parte más conocida, es la parte sobre el poder, o sea, cómo se construye el poder, que es la parte del Foucault de las cárceles, el Foucault de la sexualidad. Y hacia el final de su vida, ya Foucault estaba comenzando a preguntarse cómo se construyen los ejercicios espirituales, cómo se construye el sujeto a partir de los ejercicios espirituales, que este último Foucault de los años 80, para mí el menos interesante, que toma los griegos, y donde Foucault se reencuentra, me parece a mí, con el concepto de sujeto, con el concepto de subjetividad, digamos, con esa instancia
que ya no puede ser entendida en términos metafísicos, ya no puede ser entendida como origen de las garantías, como origen de las representaciones, como lugar de la certeza, etcétera, sino que tiene que ser entendida, comprendida como un conjunto de prácticas de autoformación, como lo llaman ejercicios espirituales. Pero en el medio, entre Foucault genealógico, podemos decir, no soy un especialista de Foucault, digamos, soy un lector de Foucault, no un especialista, así que por ahí si hay otra interpretación, otra lectura, bienvenida. En el medio, entre ese Foucault preguntándose por el poder, analizando las cárceles, analizando, digamos, los hospitales, el tratamiento disciplinario de la sexualidad, etc. Y Foucault, digamos, que lea a los griegos y que busca, que ya es un Foucault New Age, o sea, claramente New Age, la filosofía de los 80 mucho más New Age, que busca esos ejercicios espirituales. Está Foucault que es el que a mí me interesa, que es el Foucault que comienza a descubrir que los mecanismos disciplinarios de poder, los mecanismos de control, digamos, los mecanismos de producción de poder y de producción de verdad, ¿sí?, al mismo tiempo, o sea, de esos regímenes disciplinarios, también producen conductas, producen formas de ser. O sea, no solamente representaciones sociales, sino formas de ser, formas de comportarse, formas narrativas y biografías posibles. Entonces, Foucault, digamos, y que ya hacia el final de su vida, hacia el final de los años 80, sobre todo en el tomo 2 y el tomo 3 de la voluntad de poder, la voluntad de saber, perdón, lo analiza ya en términos de ejercicios de espiritualidad, de hermenéutica del yo, de tecnología del yo, etcétera, todos esos términos que son conocidos. Pero Foucault, que a mí me interesa, el del fin de los 70, intenta ver cómo los mecanismos de construcción de poder, y qué es lo que yo me interesa, por eso me interesa Foucault, no es que me interesó simplemente por un fetiche en Foucault, sino justamente porque intenta ver esto, cómo los mecanismos de construcción de saber y poder construyen también formas de comportarse, formas de ejercer acción, digamos, formas de agencialidad y formas de construir narrativas que puedan explicar la propia biografía, las propias motivaciones, etc. Entonces, digamos, yo no creo que en Foucault no hay lugar para el sujeto. Yo creo que hay una búsqueda de la subjetividad, una búsqueda del concepto de sujeto, sobre todo a partir del último Foucault, y que creo que cuando Foucault analiza la biopolítica, las sociedades neoliberales, como él la define, ya ahora voy a entrar un poco en eso, está buscando también formas de resistencia subjetivas que le encuentras al final de su vida en esta filosofía más New Age, que a mí no me parece interesante, hasta me aburre de leerlo y me parece como poco interesante también en términos políticos. Pero digamos, esta búsqueda por forma de conducir comportamiento del poder y de la verdad es algo que a mí me interesa y creo que hay una recuperación del sujeto. Eso con la cuestión más erudita con respecto a Foucault. Después, con respecto a, sí, yo utilizo indistinguidamente las palabras subjetividad, individualidad, comportamiento, personalidad, y es un error, pero también es como... Es un error del cual... sí, un error, es un descuido voluntario, podríamos decir, en el sentido de que, por ejemplo, yo comencé a preguntarme por la cuestión del autoritarismo a partir de la lectura de unos trabajos producidos en los años 50 en Estados Unidos y en Alemania, llamados La personalidad autoritaria. Ahí los autores, sobre todo los frankfurtianos, o sea, yo vengo de la tradición, suena muy pretencioso decirlo, pero digamos, mis estudios en filosofía vienen a partir del estudio de la escuela de Frankfurt, ¿sí?, de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Honneth. O sea, por ahí viene mi formación. Y ellos utilizaban el concepto de personalidad autoritaria, que era el concepto de personalidad ya está como bastante, o sea, no tiene buena prensa, porque justamente define una estructura comportamental a partir de disposiciones, una estructura comportamental fija a partir de disposiciones. Eso es un concepto que fue abandonado, y el concepto de subjetividad comenzó a tener como un mayor peso en los últimos años, porque para mí, y ahora voy por qué, digamos, intento utilizar y pensar qué es lo que quiero pensar con el concepto de subjetividad. El concepto de subjetividad no intento pensar individuos, o sea, estructuras psicológicas. No intento pensar también un sujeto de la historia, digamos, como, bueno, la clase obrera o el Estado, o sea, sino lo que intento